Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por invitarme. Me parecía que era una buena oportunidad, dado que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, para que reflexionemos algunas cosas que por ahí a veces no nos da el tiempo de poder reflexionar o repensar más profundamente, pensar en nuestra práctica política. Seamos militantes o no seamos militantes, en la práctica política diaria, aún en aquellos, si es que hay alguno que haya, o alguna que haya venido que diga, bueno, a mí no me interesa la política. Es importante saber que esa es una posición política y que la negación de la política, que es una muestra del escepticismo que hay en la sociedad, con toda razón, porque la verdad es que hay bastante pocas cosas para creer, lo único que genera es que los recursos los sigan manejando los mismos, porque la política es la forma de administrar esos recursos que hay en la sociedad. Entonces, cuando llegas a tu casa y prendés la luz, se mete la política. La luz está administrada por una empresa y esa empresa tiene determinadas características que están definidas por la política del momento. Entonces, pensar esas cosas me parece importante. Yo estaba leyendo Apuntes para la militancia de John William Cook, que si no lo leyeron, la verdad es que se los recomiendo. Es un libro chiquito, pero que es muy interesante y que tiene algunas cosas con mucha actualidad. A ver si a ustedes les parece, igual que a mí, que esto se puede aplicar al 2003 de la Argentina. Este párrafo, 2003, porque quería empezar de cuando empezó el kirchnerismo. Nuestro país abandonó las doctrinas del liberalismo clásico y estableció un sistema de regulaciones y controles, pero no para adaptar nuestra economía a los cambios que exigía la caducidad de su modo tradicional de crecimiento, sino para preservar esa estructura obsoleta en beneficio de su minoría de privilegiados máximos. ¿Qué nos dice Cook en este momento? Cook escribe esto en el año 64, bastante tiempo atrás. En el 2003, cuando estalla el neoliberalismo, que termina de estallar el 19 y 20 de diciembre del 2001, en el 2003 empieza con la asunción de Kirchner y la asunción de medidas que venían siendo exigidas por la sociedad desde hacía mucho, como por ejemplo la modificación de los jueces de la Corte, el aumento de los jubilados. Hubo medidas que se tomaron al inicio de su gobierno que marcaron una bisagra en la historia política argentina. Y esto es bueno que lo analicemos también, porque si no, hay una parte de la realidad que no estamos viendo. ¿Era el país del neoliberalismo menemista? No, eso no era el menemismo. Y evidentemente Kirchner no era una marioneta de Duhalde. De hecho, termina rompiendo con el dualdismo en el 2005, para después comerse a los referentes del dualdismo un poquito más adelante. Pero para no adelantarnos en la historia, en ese 2003, cuando empiezan los primeros enfrentamientos, yo me acuerdo de una escena, y Laura hablaba de mujeres en la política, una escena que vi en la tele de mi casa y que casi me ponía a aplaudir, que era Cheche Duhalde y Cristina peleándose. Es casi, no sé, la tengo muy presente porque estaba Cheche Duhalde en el Congreso del PJ y empezó a decir que ellos, como dirigentes del Partido Justicialista, se preocupaban mucho por los pobres. Y el micrófono lo tenía abierto Cristina, y Cristina dijo: a estos, ¿cuándo les importaron los pobres? Cuando pasó lo de Pepe Mujica me acordé de eso que le había pasado a Cristina. Eso pasó en el 2004, en uno de los congresos del PJ. Pero ¿qué dice Cook acá? ¿Y por qué me parece que tiene muchísima actualidad? Dice: nuestro país abandonó las doctrinas del liberalismo clásico. Sí, nuestro país en el 2003
América Latina paulatinamente fue abandonando el neoliberalismo, cada uno con procesos diferentes, porque el neoliberalismo, como lo habíamos conocido nosotros en los 90, se fue agotando. Adquirió una nueva forma, pero las formas más perversas del neoliberalismo no se agotaron. Cuando habla de que no adaptó la economía a los cambios, sino preservó la estructura obsoleta en beneficio de una minoría de privilegiados máximos. ¿Qué es Cirigliano sino un privilegiado de esa minoría, un privilegiado máximo de esa minoría que se enriqueció con el modelo neoliberal de los 90? ¿Qué son los empresarios que hoy siguen siendo los beneficiarios de las concesiones de ferrocarriles, sino esa minoría beneficiada por esa estructura que ya estaba obsoleta? ¿Qué es lo que nos plantea Cook en el 64? Un límite que tuvo en ese momento el proceso político, que fue no modificar determinadas estructuras que son las que beneficiaban a los sectores dominantes y que en definitiva los sectores dominantes, aunque se habían modificado algunas de las estructuras, terminaban siendo beneficiados de la misma forma que antes. Acá es donde nosotros vemos el primer signo de límite del kirchnerismo. ¿Por qué? Si vemos cuáles son las bases que se sientan desde la dictadura militar hasta ahora, hay pilares básicos que tienen que ver con el modelo legal, con la estructura jurídica del Estado, como es la ley de reforma del Estado, que le permite al Estado, que permitió que se pueda desguazar el Estado. La ley de reforma del Estado sigue vigente. La ley de entidades financieras sigue vigente. Las concesiones a las empresas privatizadas, aún cuando por el mismo contrato, por el mismo pliego de concesión debieron anularse hace muchos años, siguen vigentes. De hecho, el gobierno no acepta, sino que lo muestra como uno de los resultados del modelo exitoso, los 4 años muy exitosos que tuvieron los sectores financieros. Cristina dice en uno de sus últimos discursos que dio en la Bolsa de Comercio que los sectores financieros y los bancos han sido el sector que más ha ganado de toda la economía argentina en los últimos 5 años. Cuando vamos y recorremos un poquito las provincias de nuestro país, empezamos a ver el límite concreto que se sufre que sufren los que viven ahí, nuestros compañeros, nuestras compañeras. Ya eso empieza a dejar de ser un número, empieza a tener cara, empiezan a tener nombres. Y podemos llegar así a hablarles de la última. Vieron que hay cosas en la vida que a uno le quedan como fotos, ¿no? En la memoria. Bueno, de la última foto que me llevo de Formosa. La última foto que me llevo de Formosa es Carlos Garcete, que es miembro de la comunidad QOM. Ustedes se deben acordar de él porque hay una imagen de una represión que fue muy repetida en los medios de comunicación, en los pocos medios de comunicación que la pasaron, que es el hombre que está tirado mientras entre 10 gendarmes le están pegando patadas en el piso. Bueno, Carlos Garcete está vivo a pesar de las patadas, quedó hemipléjico por las patadas. Vive en el medio del monte en una silla de ruedas que no tiene ruedas, con 11 hijos, está viudo, el hijo más chico tiene 3 años, ninguno de los chicos está escolarizado. La comunidad QOM, al igual que el resto de las comunidades originarias y de las comunidades rurales de Formosa, de Chaco, de Misiones, de Jujuy, de Salta, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Catamarca,
Dentro de las comunidades originarias y comunidades de criollos pobres, de campesinos rurales, hay un 60% de analfabetismo en los menores de 16 años. Eso significa que no van a la escuela. Quienes son miembros de comunidades originarias, eso se agrava, porque esos chicos no saben hablar español, hablan su lengua. Por supuesto hay que reivindicar que puedan tener escuelas bilingües, que es precisamente por eso que no van a la escuela. Hay escuelas en las zonas, pero solo hay maestras que enseñan español y no les permiten hablar en su propia lengua, independientemente de que la ley lo plantea como un derecho, y de hecho está así planteado también en la Constitución. Hay un 70% de personas con problemas de salud. Los problemas de salud más habituales o los 4 problemas de salud más extendidos en esas comunidades del noreste y noroeste argentino, en las comunidades más vulnerables, son tuberculosis. Yo quiero que ustedes sepan que de tuberculosis se mueren muchos jóvenes en el norte argentino, y es una enfermedad que se cura. Tuberculosis, mal de Chagas, desnutrición infantil y dengue, porque tanto en Formosa como en Chaco como en Misiones hay una epidemia de dengue no declarada, lo cual la hace mucho más peligrosa. Ya de por sí es reprochable que haya una epidemia de dengue, que además el Estado prohíba que se declare la epidemia de dengue. Obviamente es peligroso porque las personas, aunque pudieran tomar las prevenciones para el caso, no lo hacen porque no saben que hay epidemia de dengue. Sí, sedienta. Esos son los límites concretos de este modelo. Cuando se habla de distribución de la riqueza, es muy fácil ver cuál fue la distribución de la riqueza en la Argentina. No es complicado. Entran a la página del Ministerio de Economía, es una tortita así redonda que tiene como porciones, y ustedes agarren es un ejercicio sencillo, está en internet. Entren a una de las tortas donde dice Producto Bruto Interno del año 96 y entren a una torta que representa el Producto Bruto Interno del año pasado. Y vean cuál es la distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza se marca por cuánto del Producto Bruto Interno se queda en manos de los sectores más pobres y cuánto se queda en manos de los sectores más privilegiados del país. La fórmula sigue siendo exactamente la misma. El 20% más rico se queda con el 80% del Producto Bruto Interno y el 20% más pobres y el 80% más pobre se queda con el 20% del Producto Bruto Interno. Esa es la distribución de la riqueza. Significa que no hay distribución de la riqueza. Lo que no quiere decir que no haya existido inclusión social. Una cosa es la distribución de la riqueza y otra cosa es la inclusión social. La inclusión social se lleva adelante con políticas de inclusión social. La asignación universal por hijo, aún con sus límites, no es universal, no es por hijo, no es un derecho en cabeza de los niños, se la come la inflación, ese es otro tema y lo podemos hablar después. Aún con los límites que tiene, es una política de inclusión social. Porque si no, tampoco entendemos por qué en los sectores populares se vota como se vota. Digo, no es que somos todos tarados, ¿no? Hay políticas de inclusión social. Lo que no hubo durante estos años fue políticas de inclusión de la riqueza, fue políticas de distribución de la riqueza. La jubilación, la posibilidad de que existan más personas, jubilados y jubiladas, aun cuando la jubilación no alcance a pasar la línea de pobreza, y el 80% de los jubilados cobra la jubilación mínima. La jubilación mínima son 1.800 pesos, ahora con el aumento llegará a unos 2.000. Bueno, esa es la plata que tienen para pagar el alquiler, en el caso de que paguen alquiler, pagarse los remedios, pagarse la vestimenta, pagarse la comida, cualquier persona, hombre o mujer, que esté jubilado, que reciba una pensión. El 80% de los jubilados en la Argentina cobra la jubilación mínima.
Ahora, la verdad es que sí se han jubilado más personas. Esa es una política de inclusión social. Digo, porque hay que ser serios cuando discutimos, y lo que nosotros criticamos es la falta de distribución de la riqueza. ¿Por qué la criticamos? Porque hay riqueza para repartir en la Argentina, para redistribuir. Y digo redistribuir porque está distribuida. Lo que pasa es que está distribuida igual que como la distribuyeron antes, mal. Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Que estamos mejor que en el 2001? Y sí, la verdad es que si vos siempre agarrás el peor momento de tu vida, vos siempre agarrás la foto donde te levantaste, te sacaron una foto el día que te levantaste con resaca, estás ojeroso, te dejó tu novio, además te salió un herpes en la boca. Siempre agarrás esa foto y seguro que en cualquier otro momento de tu vida vas a estar más linda que en esa foto, porque nosotros todos tenemos alguna foto que queremos romper, tirar, y algún familiar siempre dice, ay, mira en esta foto que... Yo sí, no, ¿cómo me pude poner eso en la cabeza? Bueno, siempre tenemos una foto que es el peor momento de nuestra vida, pero el análisis de cómo está la Argentina y cómo está la economía argentina no lo tenemos que hacer con la foto del peor momento de la Argentina, lo tenemos que hacer con la película de la región en la que estamos insertos. Cuando dicen que la economía se nos cayó en la cabeza, que el mundo se nos cayó en la cabeza, que Europa y Estados Unidos entraron en crisis y que a nosotros la crisis nos afectó pero no tanto y bueno, los problemas que tenemos son productos de la crisis, en realidad hay una parte que es cierto que Europa y Estados Unidos están en crisis. Y hay una parte que es mentira. Es mentira que a los países periféricos esa crisis los haya afectado, porque a ningún país periférico lo afectó. De hecho, lo que entró en crisis es la mirada estructuralista de la economía. Había una mirada hasta ahora que decía que los países llamados países centrales o países desarrollados siempre iban a ser beneficiados en términos comerciales porque siempre le iban a vender a los países en vías de desarrollo productos que tenían mano de obra agregada. Y los países en vías de desarrollo siempre íbamos a ser perjudicados porque íbamos a vender materia prima sin mano de obra agregada. ¿Qué pasa? Hoy los productos que nos venden esos países llamados desarrollados, dado que están en crisis, en términos comerciales, ya no son tan beneficiosos para ellos como los productos que ofrecemos nosotros, porque hay más personas en el mundo que necesitan comer y nuestros productos, aun cuando no tienen mano de obra agregada, en términos comerciales son beneficiosos. Digo, nuestros productos en la Argentina, los productos que vende Brasil y los productos que venden otros países en vías de desarrollo. Entonces, eso de la crisis económica es un verso, porque no lo afectó a ningún otro país en vías de desarrollo. Y si nosotros vemos la película, vemos que en otros países de América Latina, con procesos complejos también, pero procesos similares en la economía, sí existió distribución de la riqueza. Para no aburrir con esto de la economía, algo que la verdad me parece importante que nosotros empecemos a entender, porque si no a veces nos dicen cualquier cosa y terminamos creyendo que es lo que nos están diciendo porque nos confunden con números que después no recordamos. Y que parece que es cierto, decimos, sí, la verdad que la gente, hay un montón de jubilados más, sí, pero es que el 80% de los jubilados cobra la mínima, no le alcanza. Y no le alcanza porque tenemos un nivel de inflación que no logran frenarlo. Hoy parece que los únicos responsables de la inflación son los formadores de precios. Es cierto que los formadores de precios son los responsables de la inflación. Ahora, también es cierto que hay un Estado que debe controlar. Y todos lo critican a Moreno, sobre todo los medios de comunicación, llamados la Corpo, la Opo. Lo critican a Moreno, pero en realidad no lo critican por lo que lo deberían criticar. Porque si Moreno fuera de verdad un tipo que defiende los intereses populares,
jamás hubiésemos llegado a tener el nivel inflacionario que tenemos hoy. Porque nos mienten. ¿Qué es el acuerdo de precios? Yo no le creo al señor Coto que diga, te juro que no voy a aumentar. La verdad es que no me parece que de pronto se vuelvan filántropos los empresarios, los formadores de precios y dejen de aumentar los precios. Me parece que debe haber un toma y daca y un acuerdo de otras características. Ahora, la inflación tiene que ver con dos fenómenos. Por un lado, la concentración económica. La concentración económica en los distintos rubros en la economía es fundamental para que se generen los niveles inflacionarios que hoy tenemos en la Argentina. También es cierto que hay países como Brasil, Uruguay, Chile, que no tienen nuestro nivel inflacionario y también tienen altos índices de concentración económica. Pero ¿qué pasa? Ahí está la segunda responsabilidad o el segundo factor, que es la responsabilidad del Estado para controlar la inflación. Que Cristina salga a decir que va a mandar a los pibes de la cámpora a controlar los precios es tomarnos el pelo. Porque después de eso salen a anunciar que hay un 0,07 de inflación. Entonces, si no hay inflación, ¿para qué mandás a los pibes de la cámpora? Mandarlos a controlar los precios es aceptar que mienten con el INDEC. ¿Y por qué mienten con el INDEC? Si nosotros nos ponemos a hacer números, si nosotros le preguntamos a alguno de ellos, lo que nos van a decir es que plantear que el INDEC tiene que decir la verdad en realidad es jugar a favor de los sectores financieros, porque hay unos bonos que se emitieron en el 2005 que son bonos atados a la inflación, o sea, cuando hay mayores puntos de inflación, esos bonos cobran más. Lo que no nos dicen es que en el 2005 a todos los tenedores de esos bonos, ustedes escucharon hablar de la quita de deuda, bueno, a todas esas personas que se le pagó una parte de la deuda, se los benefició, indemnizó, entre comillas, se los premió por haber participado de la quita de deuda, con otro papelito que se llama cupón PBI. ¿Qué significa? Que cada vez que crecemos como país, el país por año le paga a esos tenedores del cupón PBI mucha plata. Nosotros hoy estamos pagando 1.000 millones de pesos por año de más por el cupón PBI que lo que le pagaríamos a los tenedores de bonos de la deuda si aceptáramos la inflación real que hay, que nos permitiría, entre otras cosas, tener políticas de Estado y saber cuál es la verdadera inflación que tenemos. Pero además, otro pequeño detalle. Nadie sabe quiénes son los tenedores del cupón PBI, porque son fondos buitres. Ahora, sí sabemos quiénes son, quién tiene la mayoría de los bonos atados a la inflación. ¿Sabe quién las tiene? El ANSES. El ANSES tiene el 80% de los bonos que están atados a la inflación, con lo cual el Estado pierde por partida doble. Estafa al propio Estado, mintiendo en la inflación, y después le pagamos a los sectores financieros, a los fondos buitres, o no se sabe muy bien quién, porque nadie sabe quién tiene los cupones estos, le pagamos un crecimiento mentiroso, porque si vos lo que haces es subvaluar la inflación y sobrevaluar el crecimiento, tu Producto Bruto Interno no es tan alto. Bueno, le pagamos un crecimiento mentiroso a no sabemos muy bien quién, pero sí sabemos que ganan mucha plata. Esos son los límites que nosotros vemos en este modelo. Y ahí está el límite entre cuando se habla de esto logramos sacárselo luchando a brazo partido contra los intereses concentrados y las corporaciones. Ahora se habla mucho de la corpo, ¿no? Las corporaciones. No se habla de las corporaciones, se habla de la corporación que es Clarín. Sin lugar a dudas, Clarín es una corporación. No solamente es un medio de comunicación, sino que además tiene intereses económicos en otros lugares. Es un medio de comunicación masivo, tiene 2 canales de televisión,
Es una corpo, a mí no me cabe duda, creo que a los que están acá, a ninguno nos cabe duda. Tampoco me cabe duda de que no es la única corpo. Y que durante todos estos años es la corpo que enfrentaron. Pero a las otras corpos se las benefició. Porque si no, la Asociación de Bancos Argentinos, ¿qué es? ¿Nacional y Popular y una cooperativa de trabajo? ¿O son una asociación de bancos y financieras argentinas que ganaron un montón de plata y que de los últimos 4 años es el sector de la economía que más ganó? Brito es el dueño del Banco Macro, que se define como kirchnerista. Yo la verdad es que no creo que sea progresista ni de centro izquierda, y sí me parece que representa a los sectores financieros. Fue presidente de la Asociación de Bancos Argentinos y plantea que es kirchnerista. Hay un reportaje muy interesante que le hacen a Brito, que lo pueden buscar. Es de hace un par de años atrás, se lo hace Fontevecchia al reportaje. Y Fontevecchia en un momento le pregunta, pero si el kirchnerismo habla de industrialización, ¿por qué usted es kirchnerista si usted usted representa al sector financiero? Entonces Brito dice, lo que pasa es que el kirchnerismo habla de industrialización, pero en realidad los más beneficiados durante todos estos años fuimos nosotros, por eso soy kirchnerista. Sería un suicidio no serlo, porque ganamos un montón de plata con este modelo. Eso lo dice Brito, no lo decimos nosotros, salió publicado y el tipo es Nacampo. Por eso nosotros creemos que hay que construir otra cosa, que tenemos una mirada frentista, creemos que en un mundo con diversidad de sujetos y con una diversidad que cada vez crece más de sujetos políticos, las experiencias de partido único no son viables hoy en la actualidad, por lo menos en nuestro país. Creemos que es necesario tener un frente político que esté formado por distintos sectores, un frente heterogéneo, sí, que tenga puntos en común, que por supuesto tenga un programa de acción donde se planteen qué cosas. Por un lado, la necesidad de modificar la matriz productiva que tiene Argentina. Nosotros tenemos una matriz productiva de corte netamente extractivista. Y está todo bien, pero con la soja no comemos todos. En Argentina no se come soja. ¿Qué es lo que nos llevamos? La matriz de corte extractivista hace que en la Argentina siga siendo un objetivo de YPF. Entre paréntesis, yo la verdad es que me encantaría que los representantes de las paritarias de los laburantes sean los mismos representantes del directorio de YPF, que se aumentó un 67% el sueldo. Todo el directorio de YPF se ve que ellos tienen buenos representantes en las paritarias y les fue muy bien. Se aumentaron el sueldo un 67% todo el directorio de YPF. Hoy lo hicieron. Así que si hay que vender bonos, chicos, chicas, vayan a pedirle a los directores de YPF, que creo que tienen algo de plata. Digo, la desesperación de YPF por extraer petróleo de la forma más contaminante que hay hasta ahora descubierta en el mundo, que es, no me acuerdo el nombre, listo, explotando la piedra y exprimiendo las piedras para que salga petróleo de las piedras, que está prohibido en otros países desarrollados. Nosotros estamos desesperados por hacerlo. Estamos desesperados por seguir cambiando montañas de lugar, que es lo que hace la megaminería. Entonces, cuando vienen y me discuten, vos hablás de la megaminería, pero tenés un celular, me dan ganas de decirles, ¿sabés qué? Me encantaría que me paguen por el litio que se llevan, no lo denuncian. Porque son tan honestos los empresarios mineros en la Argentina que les creemos su declaración jurada y nos pagan lo que nos dicen que se llevan y el 3% de lo que ellos nos dicen que se llevan.
Pero nosotros como Estado no lo vigilamos porque les creemos. Yo la verdad que les propondría a esos empresarios que pongan supermercados en cada uno de los pueblos y que permitan que la gente del pueblo entre al supermercado y se lleve lo que quiera, y cuando llegue a su casa llame por teléfono al supermercado y les diga qué es lo que se llevaron y solo paguen lo que se llevaron, a ver si aceptan y les parece un buen negocio. La verdad es que ninguno de ellos lo va a aceptar, porque el buen negocio para ellos es seguir afanando como afanan acá, por supuesto compartiendo una parte de eso con los cipayos locales, que los tiene que haber. Tipos como Beder Herrera, que llegó a gobernador oponiéndose a la megaminería para darse vuelta a los primeros, no en las primeras 24 horas, a los primeros 5 minutos que había asumido como gobernador, ya se había dado vuelta y ya estaba a favor de la megaminería y era un gran desarrollo para el país. Otra corpo que está muy bueno ver la propaganda que tiene es Monsanto. Tiene una propaganda interesante de cómo cuidan el medio ambiente con el glifosato. No sé si la vieron. Ellos dicen que cuidan el medio ambiente y sacan una propaganda por televisión y además fueron premiados por el gobierno. Bueno, a estas cosas nosotros nos oponemos. No estamos planteando la verdad es que sí, nos ponemos por delante una meta muy importante, que es modificar la matriz productiva. Pero no estamos planteando cosas tan alocadas tampoco. Prohibir la megaminería, ¿qué implica? ¿Quedarnos sin celulares? No, hay otras formas de extraer litio. Hay otra forma de llevar adelante emprendimientos mineros. La minería siempre va a generar un impacto en la naturaleza, eso es cierto. Ahora, podemos hacer que ese impacto sea menor. Si las cosas se hicieran bien, se puede hacer que el impacto sea menor. Podemos tener un modelo de agricultura diferente. Podemos tener rotación de cultivos, si tenemos una política destinada a eso y una mirada puesta en eso. Podemos tener una economía que genere descentralización y no centralizar en pocas manos. Para hacer todo eso, si hay algo que necesitamos, es una construcción política que lo impulse. Y eso es lo que el desafío a construir. Y yo les quería leer otros párrafos que escribió Cook, que también me parecen de mucha actualidad. Y algo absolutamente necesario en la herramienta política que debemos construir. Dice Cook: contar con una información adecuada no solo es un derecho que el pueblo ha ganado por sufrir en tantos años de lucha, sino también una condición esencial para cumplir su misión histórica de liberar nuestra patria de la explotación nacional e internacional. Sin embargo, de las estructuras dirigentes del movimiento únicamente le llegan espaciados pronunciamientos reiterando la monotonía de algunas trivialidades que han perdido hasta su carácter ornamental y nada agregan, salvo confusión, a lo que el pueblo conoce a través de su propia experiencia. Acá digo, con el tema del INDEC y lo que nos venden de la información del INDEC, parece que el párrafo tiene mucha actualidad. Pero el tema de la información y la necesidad de tener un espíritu crítico, aun cuando uno forme parte del gobierno, es fundamental que nosotros la entendamos. Sin espíritu crítico no hay avance. Si nosotros no somos capaces de ver la realidad para transformarla, es muy difícil gobernar para llevar adelante una épica, porque la épica solamente transforma la realidad para mejorar la calidad de vida de la gente, de nuestro pueblo, para mejorar la calidad de vida nuestra, que somos parte de este pueblo. Esa es la verdadera épica. La épica no es quedarse callado y votar cualquier cosa que nos ponen adelante para defender algo que muchas veces es indefendible. ¿Con qué cara se habla de épica cuando se vota la ley antiterrorista? ¿Era necesario que todos votaran la ley antiterrorista? La verdad, los
8 diputados de la tendencia peronista de los 70, cuando sumen de diputados, jóvenes diputados, uno de ellos Kunkel, cuando era joven, vieron que después las cosas se van modificando, la era joven, renuncia a su banca cuando Perón le pide la modificación del Código Penal en un sentido bastante similar al que fue la ley antiterrorista. Renuncian a su banca y se van. Bueno, este gobierno debuta al inicio de su gestión con la aprobación de la ley antiterrorista. Por no hablar de la ley de RT, que es una ley que directamente beneficia a las empresas, y así podemos seguir hablando. La ley de reforma judicial, que supuestamente es contra la corporación judicial, algo que nosotros criticamos y que creemos que hay que modificar. ¿Existe corporación judicial? Sí existe corporación judicial. ¿La justicia es accesible? No es accesible. ¿Queremos modificarla? Sí. ¿Cómo? Saquemos la tasa de justicia. ¿Por qué no discutimos sacar la tasa de justicia? ¿Ustedes saben que si quieren hacer un juicio tienen que depositar el 10% de lo que están pidiendo para poder iniciar el juicio? ¿Alguno hizo un juicio por un, no sé, por un auto, algo? Bueno, son todos muy hippies. Por ejemplo, si ustedes quieren llevar adelante un juicio por un auto, los choca un auto, ¿no? Están reclamando una indemnización a la aseguradora del tipo de ese auto que, no sé, no les quiere pagar la indemnización. Antes de iniciar el juicio tienen que depositar el 10% de lo que están exigiendo. Si son 500.000 pesos, 50.000. O sea, tienen que tener 50 lucas para ponerlas en la justicia, salvo que la justicia les dé el beneficio de litigar sin gasto, para lo cual tienen que ser indigentes. O sea, no tener nada. Eso es hacer accesible la justicia. Eliminar la tasa de justicia. Hay gente que no puede hacer juicio porque no puede pagar esa tasa. Hacer accesible la justicia es crear más tribunales. Decime quién va a ir a denunciar a su marido por violencia de género si vivís en Humahuaca cuando tenés que hacer 3 horas en micro para llegar al primer juzgado. ¿Y cuántas veces vas a dejar tu laburo y a tus pibes para poder seguir la causa? Digo, porque todos lo miramos desde la ciudad de Buenos Aires. Ahora, anda a Catamarca a hacer una denuncia laboral a la minera que te contrató y no te pagó. ¿A dónde vas a ir? Para llegar de Andalgalá hasta la ciudad de Catamarca tenés que hacer 4 horas en auto por una ruta que es casi intransitable. Porque florecen mucho los lugares donde hay mineras, pero en rutas no invierten. Eso es accesibilidad a la justicia. Conocer los derechos es que la justicia sea accesible. Una de las primeras causas en las que nosotros empezamos a intervenir, y es una anécdota que la cuento siempre porque me llamó mucho la atención, es una causa en Formosa, en otro paraje, no en la Primavera, que se llama La Florida, que muestra cómo funciona la justicia en las provincias de nuestro país. Vino una abogada con un miembro de la comunidad, era una comunidad wichí con 50 familias, los querían desalojar para hacer una plantación de pinos porque es un lugar donde hay mucha agua. Bueno, las tierras las vendieron, empezaron el proceso de desalojo, apretarlos, patota, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Y les inician una causa a los miembros de la comunidad por haber incendiado un vivero donde supuestamente estaban los pinos, pero justo los pinos no estaban, entonces se incendió solo el vivero, la estructura del vivero. Y los testigos que vieron cómo los indígenas, porque así declaran, vieron como cientos de indígenas prendían fuego el vivero, dice el expediente, empiezan a denunciar quiénes son los indígenas y el primer imputado era un tal Pozo Gustavo, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención porque al tipo le habían imputado de todo, estrago doloso, no sé, intento de violación a una oficial de policía, era el hijo del Capone, pero wichí.
Entonces le digo a la abogada, che, ¿y Pozo Gustavo? Porque la verdad que con todos los delitos que le imputaban tenía que estar en cana. Y me dice, no, es que no lo pueden meter en cana porque es un pozo de agua. ¿Cómo un pozo de agua? Claro, porque los testigos que fueron a declarar que los indígenas habían prendido fuego el vivero eran testigos falsos, que no conocían a la gente. Entonces lo que sabían, repitieron lo que le dijeron que tenían que decir. Y lo único que sabían es que la gente se juntaba en un lugar que le decían Pozo Gustavo. El pozo de agua se llamaba Gustavo. Entonces el primer imputado es Pozo Gustavo y nos reímos todos, y por eso nos quedó, pero esa causa todavía está abierta y hay imputado un pozo de agua. Que hay que modificar la justicia no es ninguna novedad, eso es lo que hay que modificar. Ahora díganme, ¿dónde vamos a combatir una corpo metiendo más miembros en la corpo? Si el problema es el Consejo de la Magistratura, modifiquemos de verdad el Consejo de la Magistratura. No lo aumentemos a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura. Si con 13 ya no funciona, ¿para qué queremos más? Porque el problema no es que tiene mucho trabajo. Si el problema es que la Corte está llena de causas, tiene muchas causas, es cierto, la Corte Suprema Argentina. Lo que tendría que hacer ALAC es pedirle a Echegaray, que es del ANSES, que es parte de su gobierno, que deje de apelar las causas contra los jubilados, porque ya la Corte se expidió en ese caso. Y el 30% de las causas que están en la Corte son apelaciones del Estado contra el juicio de los jubilados. Entonces, cuando te venden la reforma de la justicia, es eso, reforma de la justicia, no democratización, porque democratización significa que la justicia sea más accesible, y la verdad que hoy la justicia está cada día más lejos. Esas son las cosas que nosotros creemos que hay que modificar. Para esto nosotros podemos tener un discurso de este es el Estado burgués y el problema es que hay que aniquilarlo todo, destruirlo todo, formar un Estado revolucionario, que es muy lindo y la verdad es que yo respeto mucho si algunos tienen ese sueño. Yo creo que hoy no es posible realizarlo en el contexto nacional e internacional. O podemos, con mucho esfuerzo, construir una fuerza política donde en esa fuerza esté integrada por hombres y mujeres que pensemos la realidad desde otro lugar y peleemos desde las instituciones que hay, muchas de esas muy viciadas, por modificarlos. Y ejemplos de que en la política se puede ser honesto, no corrupto y modificar las cosas nos sobran, por suerte. Digo, no por suerte, por la lucha de este pueblo hay ejemplos. Hay ejemplos de que hay tipos y tipas, que hay militantes, que hay militancia para poder modificar las cosas y que no todo lo que hacemos, los que hacemos políticas nos enriquecemos con la política y vivimos de eso porque queremos mejorar nuestra calidad de vida. Así que la verdad es que lo dejaría acá. Yo solamente una cosita más cortita. Alfredo Grande, que es un psicólogo y psiquiatra muy reconocido en la Facultad de Psicología, ayer me hizo una entrevista en la radio y dijo algo que a mí me dejó pensando mucho, por ahí a ustedes también. La consigna de todos para todo, pan para todos, fútbol para todos, todo para todo, es absolutamente represora. Entiendan la palabra represión, no como represión, botas, militares, sino represión de que no te permite avanzar. Porque si ya está todo hecho y solo podés retroceder, no podés avanzar. Y eso es una forma de reprimir el avance del pueblo. Y el pueblo siempre tiene que avanzar. Gracias.